Ahí está Juliana, venciendo sus miedos al vértigo. Buenos días, buenos días. Hoy nos vamos rumbo a la montaña, al Huayna Picchu. ¿Llegaremos vivas? ¿Será tan difícil como dicen? ¿Tú qué piensas? Sí llegamos. Sí llegamos, tenemos que llegar. Como sea. Tenemos que llegar, porque de ahí vamos a hacer el circuito 2. Pero aquí vamos a hacer el Huayna Picchu. Vamos a ver, nos han dicho que, algunos han dicho que es difícil, otros no, vamos a ver. Estamos esperando el bus 1 hora antes de su entrada de su ticket para Machu Picchu. Tiene que estar acá. El de nosotros es de las 9 de la mañana, así que estamos acá a las 8 de la mañana. Hay una colaza, pero al parecer no se preocupen porque creo que vienen diferentes buses y se llenan rápido y van llenando, va llenando, va llenando. Y acá a lo largo hay guías que te ofrecen sus servicios. Por ejemplo, para el Huayna Picchu nos estaban ofreciendo más o menos 40 soles por persona. Creo que allá la misma entrada es mucho más caro. La mano, ¿ya? Tienen que tener su boleto de Quédate bus. hasta el final del video, que no solamente te enseñaré la subida del Huayna Picchu, sino también todo el circuito completo número 3 que incluye el Huayna Picchu. Y podrás decidir si es una buena opción para ti. Ya estamos arriba, acá están todos los buses y esta es la colita para el circuito 3. Tienen que enseñar el ticket de Machu Picchu, de su circuito, con su documento de identidad. Ustedes han bajado de 3.400 metros Cusco a 2.800 Ollantaytambo y 2.040 el pueblo de Machu Picchu. Sí, en este bus hemos subido 400 metros, 2.440 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña que nos ha acompañado todo el viaje se llama Putukusk, la montaña feliz. Bueno, mis jóvenes, ¿listos para ver una de las 7 maravillas del mundo? Miren esta vista, qué preciosa. Entrando al circuito 3 de Huayna Picchu. Todavía no subimos. Al entrar a Huayna Picchu, al circuito 3, vas a encontrarte con esta foto. La mayoría de la gente se comienza a tomar fotos. No es la foto clásica, pero también es bien bonita. Allá arriba hay llamas. Son llamas, dijo, ¿no? Ay, mírala. Hay un perrito. Muy bonito. Del Intihuatana, Abajo, el Intihuatana. Claro. Ah, la piedrita de abajo, Claro. esa piedrita, el Intihuatana, Templo del Sol. Es el más importante de Machu Picchu. Wow. 21 de junio, el sol nace entre las montañas, da la proyección por la ventana que está en el medio, ahí vemos. Esto sucede el 21 de el sol, junio. 21 de Todos junio. vienen a ver el solsticio de invierno por esta ventana, ¿no? ¿Y qué sucede? El sol avanza desde junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué se llama Puertas del Sol? Porque el 22 de diciembre el sol nace y ya también da la proyección por la ventana que está al costado. 21, Por esa ventana. Una persona, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un norteamericano un 24 de julio, ahí está, Bingham. Él llega un 24 de julio de 1911 y este es el que da a conocer Machu Picchu al mundo. ¿Y qué sucede? Pues no, se trae una expedición, la National Geographic, la Universidad de Yale. Pero él estaba buscando Machu Picchu, no, él estaba buscando Vilcabamba, o el último refugio de los incas. Ahí le dan muerte a Mancoica. ¿Y qué pasa? Se choca con este pequeño, Pablito Richarte, un niño de 11 años y ese es el que sirve de guía, le muestra prácticamente este lugar. Toma la fotografía, va a su objetivo Vilcabamba, no cubre sus expectativas y se viene con toda la expedición en el 2012. O sea que al año siguiente pide el permiso y el gobierno le concede el permiso. Al final nadie sabe a ciencia abierta cómo se ha llamado este lugar. Es una denominación que le da el poblador andino. Nosotros no tenemos información de Machu Picchu. Ha tenido que venir un norteamericano, sacar las piezas, los huesos, hacer pruebas de radiocarbono 14 para poder nosotros saber hasta la data. Ahora este pertenece a un batolito desde lo que es prácticamente Ollantaytambo hasta Quillabamba.
nosotros somos un puntito y el material ha sido reutilizado. Este es el más simple, el que puede colapsar, caer en cualquier momento, ¿no? Esta es la argamasa que utilizan en medio de las piedras para poder prácticamente ellos, ¿no?, poder pegar estos bloques de piedra. Solamente le están faltando los techos. ¿Por qué no le ponemos techos? Pierde la originalidad. Ustedes están ingresando al corazón de Machu Picchu. Este es el Templo del Sol. Mire qué maravilla. El mantenimiento que se tiene que realizar. ¿Cómo ellos han podido ensamblar las piedras de forma circular? Acá se ha aplicado física, matemática, geometría. Pero ¿cómo explicamos esto, mis jóvenes? No tenemos. Mire, semejante bloque de piedra, cómo lo subían unos sobre otros, ¿no? Y vamos a ver construcciones megalíticas. Hay que pasar por todo esto antes de subir a Huayna Picchu, a la montaña nueva. Una entrada de doble camba. El grado de inclinación, mis jóvenes, es totalmente doble, ¿no?, impresionante. Miren cómo van, no hay columnas. Estas piedras están prácticamente enlazadas, van así, como puntas cruzadas. Aquí se puede visualizar, lo pueden venir a ver. Por el tipo de arquitectura tiene que ser una persona de jerarquía, importantísima, ¿no? Esta entrada sí es como para el joven. Es alta, ¿no? Es más alta, ¿no? Las otras son chiquitas. Como vemos, no sé, que tendría una estatura prácticamente pues considerable. Consulta, esa piedra se ve diferente a la de allá. Sí, porque, Reina, porque también uno está afectado por los níqueles, los hongos. Ahora este espacio ha sido quemado. Ha sido quemado. La piedra natural debería ser este color, ¿no? Bingham, para poder limpiar Machu Picchu, ha tenido que quemar, porque todo estaba infectado por víboras, serpientes. Entonces, si las personas entraban así nomás, morían en el intento. Entonces, él ha tenido que quemar por partes, que no han debido de hacerlo, ¿no? Pero eran otros tiempos. Cuando Machu Picchu recién tiene un reconocimiento en el año 83. Es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural. O sea, que desde ahí ya se empieza a tener un poco más de cuidado. Porque antes de Bingham, él llega en 1911, en 1912, se queda casi 4 años escarbando. Se lleva todos los huesos, los cráneos, la cerámica, se lleva prácticamente todo lo que ha podido, utensilios, herramientas. Se ha encontrado cinceles de bronce, barretas de bronce, jiguaye matita, una piedra más dura que el granito blanco. Dicen que mediante golpe, percusión, ellos han devastado una montaña. Se ha empezado por las terrazas de abajo, para que tenga ese grado de inclinación. Serán pues casi unos 85 grados de inclinación para que esto pueda dar el soporte. Y como hay sistema de drenaje, el agua está drenando y se está yendo. Si el agua se empozaría, esto se hubiese destruido así. Sí. ¿Se imaginan construir en la cima de una montaña que va a crear presión? Que tendríamos que poner puntales en todo el alrededor. Todo el alrededor está amurallado por terrazas de contención. O sea que ellos han pensado. Una consulta, ¿las capas en qué consistían? Que lo que era piedras pequeñas en la base. Piedras pequeñas en la base, ¿no? ya. Y bueno, en esto lo que son para las viviendas tiene ese sistema. Lo que son terrazas ya es otro sistema. Ya. Piedras pequeñas en la base, grava, arena, tierra y humus. Ok. Las capas de relleno que hay. Como les digo, ¿no? Destruido hace mucho tiempo. Montaña joven, montaña pequeña. Como ustedes jóvenes, huaynas, todos los huaynas. Y ese es Machu. Vieja, Machu Picchu, montaña vieja, Machu Picchu. Miren pues, las terrazas, ¿no? Miren cuántos pisos se colocan, que han hecho pruebas de polen, se han reencontrado residuos de maíz. Por eso podemos decir con propiedad que sí sembraron maíz en las partes medias. Aquí crece bastante palta, chirimoya, granadilla, ludma, pacay, crece aguaymanto. Machu Picchu es denominado un centro administrativo, político, religioso y astronómico. Era un observatorio astronómico. Imagínense de día cómo se ve, imagínense de noche. Aquí se puede ver constelaciones. Este Machu Picchu consiste en una parte que era urbana y la otra agricultura. La agrícola hermosa. Es agrícola. Y ahora donde hemos pasado a la zona urbana. Es la entrada de Camino Inca. 4 días y 3 noches estás descendiendo por el camino original. Ahora hay un camino del 104 que es de unas 6-7 horas. Deberían hacer ese camino. 6-7 horas. Claro. Esos caminos son impresionantes. Sí. En un ratito vamos a comenzar a subir, ese es el Huayna Picchu, vamos a comenzar a subir hasta acá. Miren, semejante bloques de piedra, wow. Esas casitas son las colcas, que eran almacenes. Cuando llegamos, la montaña Machu Picchu todavía estaba un poco nublada, pero ya se despejó totalmente. Y el Huayna Picchu está totalmente despejado. Ojalá que se mantenga así hasta la tarde. Miren estas piedras, cómo están ensamblados exactamente. Wow, es increíble. Allá arriba se encuentra el templo de las 3 ventanas y allá bien arriba el Intihuatana. Ya no se puede subir allá por motivos de conservación.
El punto más energético. Desde la misma montaña, pero Francisco Bernales Bermúdez. Ya estamos terminando la parte de abajo y vamos a comenzar a subir la montaña Huayna Picchu. Nos hemos demorado como una hora. ¿Cómo? Cada bloquecito, mire, el encaje, cada bloquecito. ¿Cómo explicamos? Sí, pues tenemos derecho a saber cómo todo esto se construyó. ¿No creen? Sobre todo los peruanos. Son energéticas. Machu Picchu tiene un 60% de cuarzo. Cuando lleguen arriba, jóvenes, traten de conectarse un poquito con ellos. Hay espacios donde te puedes sentar un poquito a meditar. La subida nomás, pero tienen que hacerlo pausado. Pero son 260 metros. Allá sí, esa sí es grandota. Es Machu Picchu. La Ese es el Machu nombre Picchu. que tiene este lugar. Miren, parece una maquetita. Pero Miren la más cantidad de alta gente. no es Huayna Picchu. Huayna Picchu no. Huayna Picchu es baja. Oh, es baja. Machu Picchu es 3050 y Huayna Picchu es 2660. Oh, yo bien creía que Huayna Picchu era la más alta. Ya vamos a entrar, tenemos que registrarnos, firmar a la entrada y luego a la bajada. Todo esto es el circuito 3. Aquí tenemos que volver a presentar pasaporte, DNI y los boletos. La segunda cabina para comenzar a subir. Ok, vamos a comenzar a subir a Huayna Picchu. Primero tenemos que ir como en bajada. Son como las 10:30 de la mañana. Nuestro horario era de las 9, pero te demoras como una hora, hora y media en la parte baja, porque conoces un poquito de la ciudadela. Vamos a ver, ¿llegaremos? Sí llegamos. Sí llegamos. Yo creo que sí. A ver, veamos, empecemos. Hemos comenzado y la gente está regresando. La gente que está regresando nos han dicho buena suerte, buena suerte. ¿Será eso de que nos quieren motivar o nos están asustando? Mira, hola. Arriba cuando llegues sí vas a mirar. Tiene miedo. Ya, que pasen ahí. Tenemos tiempo. Lo vamos a hacer con tranquilidad, despacio. Vamos a hacer más tarde el circuito 2. Pero tenemos tiempo de sobra, como unas 3-4 horas. Nuestro horario es a las 2 de la tarde. Eso se lo voy a enseñar en otro videito, así que no se lo pierda. Es el circuito clásico, donde todo el mundo quiere hacer la foto clásica. Estamos haciendo los circuitos más famosos de Huayna Picchu y el circuito 2. Sigamos. Estos rieles ayudan bastante. No están en todos lados, pero hasta ahorita sí he visto la mayor parte. Sí, baja y sube, baja y sube. Esta es una de mis metas que siempre he querido hacer, ya tengo desde hace muchos años. Vamos a ver si se cumple. Sí, sí voy a llegar, tengo que llegar. Leandra, me decía, ya no viajo contigo ya, ¿dónde me metes? De hecho que tiene que subir, que es el ticket más caro de Machu Picchu, el circuito más caro. Mi compañera de viaje celebrando su cumpleaños, torturándose de esa manera. Hágalo mientras puede. Tómate tu tiempo, tranquila nomás. ¿Cómo vas, Juliana? Tranquila. Sí, si quieres darle un descanso. Sí, porque sí, acá necesitamos espacio. Ya falta poco ya. Comenzaron las escaleras de caída. Todo tengo que subir todo eso. Mira. Sí, ya hay casi. Son más angostas y más paradas, pero creo que es más fácil porque está más seco. ¿Tú crees? Mira, es lo mismo. Solamente que estás subiendo, subes por acá y pasas por esos andenes. Acá ya comienzan las escaleras más angostas. Nos hemos sentado a descansar. Ya vamos a llegar, ¿no? ¿Qué tal hasta ahora? Hasta ahorita bien. Y ella que tiene vértigo, ¿no? Claro. Qué valiente. Para tener vértigo, qué valiente. No pienses en la bajada todavía.
Sí, eso ya estaba pensando ya. No. Eso ya nos preocupamos después. Igualito tenemos que bajar. ¿Pero qué te vas a preocupar? Igualito tenemos que bajar. Acá vienen las escaleras angostas. Mira, ya se ve parte de Machu Picchu. Ya ve. Ok. Acá son más angostas, pero así tienes apoyo. Mira esa vista, a ver. Mira esa vista. Walk careful, camine con cuidado. Ya, de manito, pues, Gila, lo que te sientas más cómodo. Gateando. Ah, sí, ay. Pero está bien parado. Sí, sí. Sí, hasta arriba. Sí, con paciencia nomás. Dime, ya me cansé. Ay, shit. Pero no quiero parar acá. Ay, mira todo lo que tú... Voy a descansar acá, Juliana. Falta. Ya después de la casita creo que es más arriba, ya casi allá. Mira la señora. Ya estamos ya. Descansando. Estamos hasta acá, tenemos que Subimos subir. dos, descansamos uno. Ok, Juliana. Lista. Vamos. Vamos, chicas. Ya. Después nosotras. Yo la cámara ahora. Miren mis pies. Son bien angostas las escaleras. Bien paraditas. Espérate. Sí se puede. ¿De costado es cómodo para ti? Sí. Ok. Uy, ya estamos ya. Y bueno, las escaleras. Cómo nos gusta la tortura. Sí. Cómo nos gusta y todavía pagamos por esto. Y el tiquete más caro todavía. Para que nos torturen más. Ahí está Juliana venciendo sus miedos al vértigo. Ya estamos casi ya. Llegamos a la casita. Acá hay una casita. Eso quiere decir que ya estamos aquí. Oh, miren esa vista. Parece un Mira qué bonito, ¿no? Es la parte de atrás. Eso es el Machu Picchu. ¿Ves eso? Sí. Es como un cóndor, dicen, no sé. Machu Picchu, desde allá se ve. Casita, ya estamos cerquita ya. Si quieres llegar arriba, arriba. O sea, hasta acá es. A ver, ¿qué hay? No sé. Vamos a ver. Sí, pero ya está cerca ya. No, sí. Arriba todavía es, ¿no? Sí. A ver. Ah, pero eso está más fácil. O sea, acá te agarras la pared nomás, Juliana. ¿Qué le llaman? La caminata del cangrejo. No hay de otra, la caminata del cangrejo. Ay. Ahí es. Ya estamos ya. ¿Tú quieres subir esto? Ah, su madre, se ve todo. Ya estamos ya. Miren.
creo que ya llegamos a la cima. Vamos a ver. A ver. Ay, sí. Esa es la... Más arriba todavía. Ahí es. No, todavía no hemos llegado acá, a la montaña, a la foto. Pero tenemos que subir un poquito más porque el guía dice que tenemos que apurar porque dice que a las 12 baja el último grupo. Por acá creo que es. Pero ya falta ya poquito ya. Acá hay gente. Wow. Where is it? Up there? Yes. Okay. Ya estamos llegando ya. Ya estamos, ya casi. Hace rato dijo eso. Ahí. Como cangrejo. Sí, ahí está subiendo. Ahí hay una persona, 2 personas. Ya llegamos ya. Oh, hay cola. ¿Dónde es? ¿Ahí? Estamos esperando porque hay cola para tomarse la foto en la punta. De todas maneras tenemos que pasar por ahí para bajar. Pero miren todas estas montañas. Wow, llenas de árboles. Son inmensas. ¿Estás bien? Buen trabajo. Llegamos. Llegaste a la punta más alta. Ahí para la foto y ya se bajan. Ahí está. Machu Picchu se ve ahí a lo lejos. Llegamos. Julia. Sí, claro. Habíamos llegado a la cima, una meta más cumplida para mí y un desafío y miedo vencido para mi compañera de viaje. Hay una manzana, se cayó alguien. ¿Qué dice? Se ve mejor ahí. Sí, porque arriba no se ve Machu Picchu abajo. Sí. Sí, a bajar sentada. Despacio nomás. Ay, mira, ve. Mira, de acá se ve Machu Picchu, estamos del otro lado. Estamos en la montaña Huayna Picchu y ahí está todo Machu Picchu, la ciudadela. Y allá abajo se ve el río. Wow. Llegamos, bueno, ya bajamos porque subimos más arriba, estamos acá, miren qué hermoso, valió la pena, ¿no? Sí, Pudo, la pena. y tiene vértigo, ¡lo logró! Ahora la bajada, la bajada, ese es otro, vamos a ver, pero llegamos a la cima, miren la vista, ¿ven? Por aquí vamos a tener que pasar por una cuevita, parece. Es angosto por acá. Cuidado con la cabeza. Acá hay otro punto al bajar. Toda la gente allá se ve abajo. Wow. Qué bonita es la naturaleza. Unas montañas gigantes, gigantes. Y desde acá arriba, la ciudadela de Machu Picchu se ve así, chiquitita nada más. Y creo que tiene como creo que dicen que tiene como la forma de un cóndor. No sé si lo llegan a ver. Abajo se ve el río y el puente.
Por ahí se ve que está bajando el bus. Lo bueno de nosotros es que hemos sido el último grupo en subir. Ya a la hora que bajamos ya no hay nadie porque ya no suben hasta Huayna Picchu ya hasta ahora. Así que tenemos todo el camino para bajar solos. Porque a veces se amontona la gente y el camino es estrecho. Miren a Juliana, luchando por su vida. Luchando por su vida. Bueno, que ríes, ¿no? Sí, esto ayuda bastante, la bajada, ¿no? Ya no se siente... y eso que está parado, ¿ah? Ya exagerados esos escalones. Ah. Tenemos que volver a subir eso y luego bajar, creo, ¿no? Pero ya no hay mucho ahí, ¿no? No. Todos pensamos que hasta acá ya llegamos y luego llegamos y hay otra subida. O sea, hemos bajado y cuando nos llegamos con la sorpresa hay otra subida. Ah, los incas eran tremendos para hacer eso, ¿ah? Y ellos se los hacían, creo que diario. Ya estamos casi cerca ya. No tiene precio. No tiene precio. Aire puro, solamente rodeada de montañas. Sí, a mí me dio miedo. Oh. Ay, no, te... Ah, es que es porque el precipicio, por eso te da miedo, Juliana. Lo que más miedo me dio las escaleras que teníamos que ir. Ah, arriba, que están Arriba, paradas. bien. Sí. Pero la bajada se ve más sencilla de todas maneras. Sí. Es más, ¿no? Sí, hay que firmar. Ya llegamos ya. Ay. Llegamos, salimos. ¿Qué hora es? 1:30. Sí, debe estar bien. 1:30, lo hemos hecho en 45 minutos. 45 minutos la bajada. 3 horas en total nos hemos demorado solamente para la subida a Huayna Picchu. Todo el circuito que comienza de Huayna Picchu, el circuito 3, 4 horas y media. Ok. ¿Verdad? No es tan difícil. Un poquito de repente. Casi al final se complica un poquito porque la subida es bien parada. Ahora, si le tienes miedo a las alturas, pues ahí se te puede complicar un poquito más. Ahí mi acompañante dice no, porque ella le tiene miedo a las alturas. Pero si ella lo pudo hacer, ustedes lo pueden hacer. Solamente se complica un poco más. Pero eso sí, vengan preparados 3 horas y subida y bajada. Y hacer un buen ejercicio. Pero si tienes miedo a las alturas sí te va a dar más miedo, pero si no, estás bien, no está mal. Yo diría que es un término medio, pero más que nada la parte de arriba. Sí subes un montón de escalones. Eso sí, todo el trayecto es subir y hay una pequeña partecita que bajas. Nosotros nos hemos demorado como 1 hora y 45 minutos porque parábamos a cada rato. No, bueno, ahora más tardecito voy a ir al circuito 2, que es el más popular con la foto clásica. Eso se lo voy a dejar en otro video. ¿Ok? Como lo limpian, ¿no? Lo están limpiando, le están sacando todo eso verde, raspándolo. Todo esto se puede ver en el circuito 3. Esta es la salida. Miren esta vista. Estamos casi por la parte baja. Ahí están limpiando.